Listo, bueno, pues gusto verlos otra vez. Una disculpa que la semana pasada no pudimos dar el estudio. Si se fijan, incluso tardé en poder subir el último estudio acerca de los deberes de los padres. Y bueno, estoy recibiendo un nuevo pasante, entonces el prepararlo no es fácil, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Y aquí estamos listos para seguir. Espero que hayan tenido oportunidad de repasar los últimos estudios en relación con la fidelidad de Dios. Como hemos comentado, ahorita estamos justamente viendo acerca de la integridad de Dios, y dentro de la integridad de Dios hemos visto cómo Dios es el Dios verdadero, el Dios de verdad y el Dios fiel. Y en este punto, en el Dios de la fidelidad de Dios, es que estamos hablando acerca de que Dios cumple todas sus promesas. Todo lo que ha dicho, lo cumplirá. Te pedimos, Señor, perdón, es que me distrajeron aquí. Gracias a ello es que podemos descansar en Dios. ¿Por qué? Porque su fidelidad nos garantiza que Él nunca será ni actuará en forma incongruente o inconsecuente consigo mismo. Es decir, todo lo que Él ha manifestado de sí mismo, su carácter, su palabra, lo que Él ha prometido que hará, lo que ha dicho que no hará, Él lo cumplirá. Y eso debe de ser un descanso para nuestras almas. Muchas veces el mundo busca depositar su confianza en cosas vanas en este mundo, pero Dios nos ha dejado su palabra para que le conozcamos, al único y verdadero Dios, al Dios que ha hablado verdad, y gracias a Él es que podemos descansarnos. Él nos da certeza y estabilidad. En un mundo cambiante, en un mundo inestable, en un mundo que un día dice que algo es bueno, pero al otro día dice que es malo, tenemos al único y verdadero Dios que habla y que ha establecido soberanamente todo cuanto ha acontecido y acontecerá. Esta fidelidad la estudiamos también en la vida de Abraham. Vimos cómo él llegó incluso a una prueba máxima que yo creo que ninguno de nosotros podríamos imaginar cuando puso en el altar a Isaac. Y justamente él lo que confió, o en lo que tenía de base para confiar y llegar a ese punto, no era otra cosa más que la palabra de Dios. Viendo en retrospectiva, veíamos cómo justamente esa fidelidad de Dios, esa palabra tenía un sustento. ¿Por qué? Porque constantemente prometió conservar, traer una simiente que habría de aplastar la cabeza de la serpiente, y lo hizo primero con Noé, después con Abraham, y Abraham sabía que lo habría de cumplir. Vimos también cómo se llevó a cabo ese pacto con Dios. Vimos también cómo, Abraham estaba seguro justamente de que Dios tenía un plan eterno que respecto al cual eligió a Abraham para cumplirlo, sin ningún mérito, sin ninguna causa o ninguna condición que Abraham pudiera cumplir, sino simple y sencillamente la soberanía de Dios. Siendo que Dios es verdadero y es Dios de verdad, juntamente con su poder, con su inmutabilidad, podemos descansar en que Dios todo lo que ha hablado lo va a cumplir. Veímos también cómo la verdad de Dios es el sello justamente que pone Él sobre sus promesas. Es decir, Él es el pacto, la forma en que cumple o que da garantía de que todo lo que Él habla, Él lo llevará a cumplimiento. Muchas veces no sabemos cómo es que va a cumplir lo que prometió, pero lo que es un hecho es que lo va a cumplir. Vimos también... Bueno, creo que justamente es donde nos quedamos. Vimos el ejemplo del pacto en que Dios prometió a David que habría un rey que cumpliría, que reinaría con justicia, que reinaría sabiamente, que él mismo reconoció que él no había cumplido,
que ciertamente ninguno de los descendientes de David que nos narran los libros de Samuel, no de Samuel, de Reyes, de Crónicas, nos muestra que ninguno de ellos lo cumplió. ¿Hasta quién? Hasta que Jesucristo. Vimos una frase de Watson que dice: aunque yo me quede muy corto de la exacta pureza que el Señor requiere, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto eterno, según el cual me perdonará, me adoptará y me glorificará. Es así que podemos ver las misericordias de Dios cumplidas en sus palabras y en la vida de cada uno de nosotros en su momento. Si bien las providencias de Dios, es decir, la forma en que Él actúa, puede variar, puede ser incierto para nosotros desde nuestra perspectiva, la realidad es que el fin, las promesas, lo que Él ha determinado, ciertamente se cumplirá. ¿Queda claro? Bueno, vamos a seguir, aquí ya empezamos el estudio de hoy. Y bueno, Dios es fiel. Acompáñenme a Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Justamente el cántico de Moisés. Vamos a leer desde el 31:30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Qué es lo que está afirmando Moisés? Después de haber sacado a su pueblo de la tierra de Egipto, donde estaban en esclavitud, de ver sus maravillosas obras, a punto de entregar la obra no terminada, sin duda, que Dios le había encargado. ¿Por qué? Porque la infidelidad del pueblo de Dios, la obstinación para murmurar, para quejarse de todo lo que Dios obraba, hizo que Moisés golpeara 2 veces la roca, y derivado de ello, la roca de donde salía agua, y derivado de ello, Dios le dijo que él no entraría en la tierra prometida, que sería Josué. Pero finalmente eso no impidió a Moisés ver hacia atrás y ver cómo realmente las promesas de Dios se habían cumplido. Mientras el pueblo había fallado, mientras el pueblo murmuraba, dudaba, le faltaba fe, Dios permaneció fiel y justo. Fíjense cómo lo narra la Biblia de las Américas. Deuteronomio 32:4. Aquí ya no leo el contexto, lo leo únicamente. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. La Nueva Versión Internacional. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. La Biblia Peshitta. Porque perfectas son sus obras y justos todos sus caminos. Él es el Dios fiel y sin injusticia, justo y recto. ¿Por qué se los leo en diferentes versiones? Si se fijan, cuando estas 3 últimas versiones hablan de la verdad de Dios, las otras 3 hablan de la fidelidad y de Dios fiel. Lo manejan de diferentes formas. La fidelidad de Dios, Dios es fiel, o el Dios fiel. ¿Por qué? Porque si recuerdan, estamos en un mismo atributo, la integridad de Dios, en el que el Dios verdadero habla verdad,
Él es verdad y su verdad va de la mano con su fidelidad. Todo tiene que ver con el mismo punto. Aquí podemos ver la integridad de Dios relacionado los tres subatributos que estamos hablando. En el hebreo, esta palabra es la palabra emet, que implica estabilidad. Y figurativamente también se le llama ciertamente, verdad, confiabilidad. También se puede usar como de veras, fidelidad, firme, rectamente, seguridad, seguro, verdad, verdadero. Entonces, esta palabra emet, y si nosotros la pusimos atención en las cuatro formas en que las leímos, todo va de la mano. El Dios justo, el Dios que cumplió sus promesas, habló con verdad, y podemos ver cómo el pueblo, viendo ese carácter de Dios, lo caracteriza como fiel y habla de esa fidelidad de Dios. Más aún, también esa fidelidad nos permite confiar, descansar en Él, porque Él es seguro, Él es estable, Él es recto. ¿Queda claro? Paul Washer dice, en las Escrituras, un hombre es el medio a través del cual el carácter de una persona se revela. Y aquí vemos cómo este carácter de nuestro Dios es revelado. El Dios de verdad es fiel y actúa fielmente, y sus obras son justas y rectas. Kiel y Delitzsch dicen, Él es un Dios de fidelidad sobre el que el hombre puede apoyarse y construir en todas las tormentas de la vida. Este mundo es inestable. Este mundo puede, como les decía en el inicio, puede en un momento calificar algo bueno y después cambiarlo por malo o interpretarlo. Y tenemos infinidad de ejemplos a ese respecto. Lo cierto es que Dios es el Dios soberano, el Dios inmutable, que además nos ofrece seguridad y certeza, pues Él no cambia y Él es fiel a todo lo que Él ha hablado. ¿Queda claro? La Biblia, a lo largo de sus libros, nos enseña diversas características acerca de la fidelidad. Y para entender esta fidelidad de la que hablamos en la vida de Abraham, ahora vamos a ver un poquito en otros aspectos. Fíjense, Pink dice, es como si Dios estuviera vestido de ella, de su fidelidad. Acompáñenme al Salmo 89.8. Salmo 89.8. ¿Sí vamos claros? ¿Sí? No, ¿voy muy rápido o no? ¿No? Vamos a leer desde el 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová sobre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Habla de la verdad, habla del poder, de la majestad de Dios. Y fíjense cómo lo maneja. Tu fidelidad te rodea. Por eso Pink dice que es como si estuviera vestido de esa fidelidad. Es esa fidelidad que recubre o que nos termina mostrando lo que es la verdad de Dios, que termina siendo cumplida, la soberanía de Dios, que quien la ha ordenado, quien la ha dictado y quien la llevará a cabo, así como su omnipotencia. Pero es esa fidelidad que recubre a la majestad de Dios. Esta característica es una característica que vemos también en nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a Isaías 11.5. Isaías 11.5. Vamos a leer desde el 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová.
No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Fíjense, está hablando de la segunda persona de la Trinidad, la encarnación de Dios en Jesucristo, ¿ok? Y aquí vemos cómo este ceñirse de los lomos o ceñirse las vestiduras es algo semejante que vemos en Efesios 6 cuando la palabra habla acerca de, cuando Pablo habla acerca de la armadura de Dios. Y este ceñirse los lomos o ceñirse las vestiduras es una preparación para la batalla. ¿Por qué? Porque si un soldado iba con las vestiduras, con la tela, vamos, suelta, era muy fácil para que lo agarraran los enemigos y lo atacaran. Y este ceñirse de las vestiduras habla de una preparación que iba a tener el Mesías, el ungido, y que lo prepararía no solo para batallar contra todo adversario, sino también para gobernar. Pero esta fidelidad, fíjense cómo dice el versículo 5. Versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esta fidelidad que viene ceñida, esta justicia que viene ceñida, refiere a la perseverancia, a la estabilidad y consistencia o congruencia con la que Jesucristo actuaría. Es decir, en la misma sintonía con el Padre y con el Espíritu Santo. En un mismo canal, en una misma congruencia. ¿Por qué? Porque es la misma Trinidad. Es el mismo Dios en tres personas. Pero justamente esta fidelidad es característica tanto de Dios mismo, de Dios el Padre, de toda la Trinidad, como de Jesucristo encarnado. ¿Queda claro? Sí. Acompáñenme al Salmo 36.5. Salmo 36.5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. La primera parte, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Esta referencia hasta las nubes habla de lo inconmensurable que es esta fidelidad, es decir, no se puede medir, y como lo pone Pink, la fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de nuestra comprensión finita. Nosotros no la podemos comprender. Si nosotros hemos ido analizando cómo a lo largo de la palabra, a lo largo de lo que hemos ido estudiando, cómo las promesas de Dios, Él las ha cumplido a pesar de la conducta del hombre, porque no ha habido ningún ser humano perfecto hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, y después de Él, ninguno más, solo Él. Y a pesar de ello, la fidelidad de Dios lo ha cumplido. Todas las palabras, todo lo que ha prometido, sus pactos lo han llevado a cumplir. Incluso la maldad misma que se había multiplicado en la humanidad llegó a destruir a toda la humanidad menos a 8 personas, a Noé y sus hijos y las esposas. Es así como Dios preservó fielmente las promesas que Él había dado. ¿Queda claro? Entonces, hemos visto cómo esta fidelidad es referida como una vestidura de Dios en primer lugar y como una fidelidad que va mucho más allá de nuestra comprensión. Acompáñenme al Salmo 100, versículo 5. Salmo 100.
Si gustan, vamos a leerlo completo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por las generaciones. Nuevamente, vamos a ver cómo esta verdad se enlaza de la misma forma que lo vimos en el Salmo, en el Deuteronomio 34, con la fidelidad. En la Nueva Versión Internacional lo leemos de esta forma. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. La Biblia de las Américas dice prácticamente lo mismo. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad para todas las generaciones. Lo que vemos es que esta idea que habla acerca de la verdad y la fidelidad de Dios por las generaciones, si bien la misma palabra puede traducirse correctamente de las dos formas, como verdad y fidelidad, lo cierto es que yo pienso que es más adecuado en estas otras traducciones, en Nueva Versión Internacional y en la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Por el contexto. Porque habla de una verdad por las generaciones. Y si bien habla la verdad que Dios ha hablado es eterna y no va a cambiar, también es cierto que esta por las generaciones, acontecer a lo largo del tiempo, es una referencia a la fidelidad de Dios. A quien ha hablado verdad, la irá conservando, la irá preservando fielmente. Y refiere a que esta verdad, esta fidelidad, es eterna, es perdurable, es inmutable, es imperecedera. Todas esas son las características tanto de la verdad como de la fidelidad de Dios. No va a cambiar, Dios la va a mantener, Él es fiel y va a cumplir todo lo que Él ha hablado. No va a cambiarlo. Siendo Dios soberano, ha decretado todo cuanto ha de acontecer. Entonces, no van a haber circunstancias que lo cambien. No va a haber poder alguno que lo cambie. Incluso, este término de las generaciones, que refiere este Salmo 100, versículo 5, refiere justamente a la descendencia. Es algo muy similar a lo que Éxodo 34 nos dice. Fíjense, Éxodo 34. Versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Es más o menos esa misma referencia. Habla de ese carácter de Dios que va a perdurar por siempre. A pesar de que nosotros podamos ser infieles, siendo obviamente hijos de Dios, lo cierto es que podemos hablarles a nuestros hijos, a nuestra descendencia, para que ellos lo hagan con sus hijos y hablen justamente de esta misma fidelidad, de este carácter de Dios que no cambiará. Acompáñenme a Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
Entonces habla justamente de esa fidelidad. Toda esta idea que nos presentan los versículos que hemos estado hablando, hablan de ese carácter de Dios, no solo inmutable, sino que siendo fiel, Él activamente, fielmente preserva lo que ha dicho, actúa de una forma fiel a su pueblo por amor a su nombre. Dios va a preservar, a cumplir todas sus promesas. ¿Por qué? Porque aquí se enlaza no solo la verdad que ha hablado, no solo la soberanía, pero también los propósitos. Dios tiene propósitos buenos, sabios, que ha decretado, algunos revelados, otros no han sido revelados, pero todos esos propósitos y el bien máximo que es el mismo, ese bien, ese propósito de llevar a su hijo, a sus hijos, a su pueblo, a mostrarles ese carácter de Dios bueno y fiel, de ese Dios de verdad, de ese Dios de amor, va a llevarlo a actuar fielmente. ¿Ok? Recordemos algo, la salvación es por gracia, no por herencia. ¿Ok? Hagamos lo que nos corresponde con nuestros hijos, pero siempre conscientes de que la salvación y esta preservación de la fidelidad por las generaciones irá pasándose, sí, a los que soberanamente y por gracia vaya salvando Dios. Nuestra responsabilidad será hablarles a nuestros hijos, comentarles, mostrarles acerca de la fidelidad de Dios, pero lo cierto es que Dios cumplirá sabiamente y soberanamente su palabra. ¿Queda claro? Fíjense, dice Watson, Dios no defraudará la fe de su pueblo. Lo mismo le sería desprenderse de su deidad que de su verdad. Y no puede. Es decir, la fidelidad, la verdad de Dios son esenciales a Dios. Él no puede cambiar su fidelidad o dejar de actuar o actuar de una forma diferente a como Él ha actuado, o apartarse de la verdad que Él mismo ha hablado. Porque si Él lo hiciera, dejaría de ser Dios, y si dejaría de ser Dios, es que nunca lo fue. Tenemos la certeza de que Dios nos ha hablado verdad y que Él no va a defraudar a su pueblo. Lo que Él nos ha hablado, lo va a cumplir. Conozcámoslo para entender bien su palabra, para comprender con toda claridad lo que Él nos ha prometido y podamos comprender a lo largo del tiempo, a pesar de las dificultades, que Él es fiel, porque Él es Dios y Él no puede desprenderse de la verdad que ha hablado y del carácter fiel con el que actúa. Si Dios dejara de ser fiel, dejaría de ser Dios. Implicaría la negación de tantos atributos: la soberanía, la omnipotencia, la inmutabilidad, etcétera, etcétera. Si Dios dejara de ser fiel, dejaría de ser fiel a todos sus atributos, y entonces estaríamos hablando de un ídolo y no del verdadero Dios. ¿Queda claro? Sí. Un aspecto, fíjense, un aspecto en donde podemos nosotros entender esta realidad es el discurso político, económico, que se disfraza de ciencia y que habla del calentamiento mundial. Alguien me decía, ¿estás negando que la temperatura está subiendo? No, yo no lo niego. ¿Por qué? Porque creo que hay datos científicos que nos muestran ellos. El problema es el otro discurso que hay atrás, el discurso para cambiar toda la supuesta forma energética en la que se producen la energía, todo lo que está detrás en este discurso. Pero independientemente de lo que podamos discutir al respecto, y si alguien tiene duda, tengo alguna conferencia bastante buena por también datos científicos para poder comprobar estas realidades. Lo que nosotros como cristianos, como creyentes en el Dios verdadero, podemos fielmente descansar, no es en nosotros, no es en esos datos, no tanto en lo que dicen otros científicos que tienen un discurso diferente, no, sino en la fidelidad de Dios. Acompáñenme a Génesis 8. Génesis 8.
versículos 20 a 22. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios no va a volver a destruir la tierra de la forma en que lo hizo. Sí, hay un juicio venidero, va a ser con fuego. Pero lo cierto es que Él es el que preserva todo lo cuanto Él ha hecho. Recordemos el Salmo 105, versículo 8. Salmo 105, versículo 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Mateo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Descansemos en la fidelidad de Dios. Él va a preservar todo cuanto tenga que ser preservado hasta el momento del fin. Y créanmelo, por más discurso, por más cambio económico que nosotros querramos hacer, no vamos a detener la mano de Dios en el momento en que decida hacer su juicio. Es en Él en quien podemos descansar. Él nos da certeza, Él nos da estabilidad, porque Él es fiel, Él es justo, Él es bueno. ¿Queda claro? Como dice Tozer, Dios no puede cesar de ser quien es y lo que es. Dios no va a cambiar porque Él es fiel. Esa fidelidad que no alcanzamos a comprender, esa fidelidad que es de generaciones a generaciones, esa fidelidad que es para 1000 generaciones, podemos descansar en Él. ¿Queda claro? Otro aspecto de la fidelidad de Dios, y ya más concreto, aunque va todo de la mano, es que Dios siempre hace lo que promete hacer. Lo vimos en estudios pasados. Dios, siendo soberano, siendo omnipotente, Él obra y cumple todo lo que Él ha determinado. Nadie va a poder detener su mano. Pero estos aspectos que hemos visto a lo largo de los diversos atributos de Dios, los vamos a entender ahora a través de lo que es la fidelidad de Dios. ¿Ok? Dios, entonces, hace lo que Él promete hacer. Pink dice: Dios nunca olvida, ni falta a su palabra. Nunca renuncia a ella. Se ha comprometido a cumplir cada promesa, cada profecía, cada pacto establecido y cada amenaza. Dios no va a olvidar ninguna de las partes de lo que ha hablado. Dios no se equivoca. Dios lo que ha hablado es verdad. No va a olvidar una parte, no le va a faltar ni una milésima de lo que Él ha dicho. Acompáñenme a Números 23:19. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no ejecutará. Dios no miente, es el Dios de verdad, el Dios del amén, según lo analizamos. Él no puede mentir, es imposible para Él. Él dijo, y no hará. Él habló, y no lo ejecutará. Son preguntas retóricas que está usando Moisés. Recordando este aspecto de la historia, no recordando, sino registrando, perdón. Dios va a cumplir todo lo que Él ha dicho. Cuando querían maldecir al pueblo de Israel, el mismo mago Balac dijo, no puedo contradecir la palabra de Dios. Dios ha hablado y había prometido a ese pueblo al que querían maldecir
que lo iba a levantar, que lo iba a llevar a ser el instrumento de Dios, el camino por el cual llegaría la promesa, no lo podía desdecir. Un hombre no va a poder contradecir la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, versículo 23. En la segunda parte. Porque fiel es el que prometió. Dios es fiel y lo que ha prometido lo va a cumplir. Lo veíamos hace rato en cómo Dios prometió a Noé la preservación de la tierra. Por milenios, han pasado milenios desde que Dios hizo esa promesa a Noé. Y cada año, como lo dice Pink, es una prueba de que Dios cumple su promesa. Vemos las estaciones cambiar, vemos el día y la noche seguir y Dios sigue siendo fiel a esa promesa que dio a Noé. Otro caso, hace 700 años antes de su cumplimiento, Dios prometió que el Mesías nacería de una virgen. Acompáñenme a Isaías 7:14. Isaías 7:14. Vamos a leer desde el 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Fíjense la actitud de Acaz. Cómo él prefirió no tentar a Dios pidiendo señal y cuántas veces nosotros sí lo hacemos. Versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de Israel, de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 700 años después llegó este acontecimiento. Acompáñenme a Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. 700 años antes, el profeta había hablado de parte de Dios y dijo que habría una señal para la casa de David. ¿Qué señal sería? Que Dios mismo, como lo vemos aquí, Dios con nosotros, encarnado, vendría en carne y hueso, concebido por el Espíritu Santo en una virgen. Dios prometió y a su tiempo cumplió. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No es en nuestros tiempos cuando veremos cumplidas las promesas. No es cuando nosotros querramos que Dios mueva su mano. Es en la soberanía y la fidelidad de Dios, que se cumplirá en su tiempo. Debemos de ser pacientes, debemos de perseverar en los caminos de Dios, fieles a Él, pero conscientes sobre todo que Él es fiel. Nosotros fallaremos, pero Él no fallará.
nosotros nos equivocaremos, nosotros podemos haber hablado algo basado en falsas percepciones, pero Dios, el Dios de verdad, el Dios omnisciente, no falla, Él cumple, Él es fiel a su palabra. ¿Queda claro? Dios es también fiel para proteger a su pueblo. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1, versículos 8 y 9. Vamos a leer desde el 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si nosotros nos fijamos en el contexto, Dios llamó, Dios dotó de dones, Dios preservó, y va a llegar a cumplir esas promesas, ese cumplimiento de hacernos irreprensibles a la venida de su Hijo, porque Él es fiel. Fiel es Dios por el cual nos ha llamado a comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Queda claro? Sí. Si Dios quiere, el próximo viernes abundamos en esta parte de la fidelidad de Dios respecto a la protección de su pueblo, a la preservación de su pueblo, como Él no va a dejar a su pueblo, sino que lo va a preservar. ¿Queda claro? No vi dudas, cualquier duda, cualquier comentario, quedo a sus órdenes. Cualquier cosa,